Bueno, bienvenido a esta séptima sesión del seminario de el Centro para el Estudio de la Democracia, Soberanía sobre los Orgullosos, el Leviatán de Thomas Hobbes. En la reunión de hoy teníamos sugeridas como lectura los capítulos 16, 17 y 18. El, estos tres capítulos yo les sugeriría que son probablemente los capítulos clave en términos de lo que terminan siendo en la filosofía política de Hobbes, más allá, ¿verdad? Del mundo filosófico general que él está construyendo en el Leviatán y que surge del trabajo que él ya había hecho en Declive y en los elementos de la ley. La razón que digo que son capítulos fundamentales para la filosofía política particularmente es por las siguientes razones. Primero, el capítulo 16 es el último capítulo de la primera parte del Leviatán, que es of Man o de Homine, que sería la antropología que construye Hobbes o argumenta Hobbes, sirve como la base o los principios, los primeros principios de lo que después entonces escala a ser la filosofía política como tal. Entonces el 17 y el 18 sirven como los primeros dos capítulos de la segunda parte, que es of Commonwealth, o en latín era de Civitate. La segunda razón es porque en estos tres capítulos Hobbes introduce a su argumentación los conceptos de representación y de autorización. Y de ahí en adelante, todo el resto de la argumentación de Hobbes del punto de vista político, sea eh, los saberes del soberano, los deberes del sujeto o del ciudadano y sus libertades, todas surgen de este principio de autoridad y de representación que introduce en estos tres capítulos Hobbes. Y la tercera razón es porque narran esencial, es la primera narrativa en términos de la narrativa que está construyendo Hobbes en el libro, de cómo se instituyen los Commonwealth o el Estado, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 17 es la primera referencia más allá de del arte de portada, donde Hobbes hace una referencia expresa al término Leviatán, ¿verdad? Y último, es probablemente de la serie de capítulos más importante porque no obstante la elocuencia y la elegancia de lo que escribe Hobbes, se nota que se quedó, todavía está, incluso cuando publica el libro, todavía está luchando con estos principios. E incluso cuando se publica la versión en latín, la versión en latín que surge unos años después, ya él casi en sus 70 años, Hobbes, especialmente en el capítulo 21, le hace unas modificaciones que son de las pocas modificaciones que se entienden que son filosóficamente superiores a la versión en inglés. Para propósitos de nuestro curso y yo como recurso, son de mis secciones favoritas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver pronto, si uno trata más allá de solamente el texto, de los conceptos que está presentando, uno piensa en cómo hay ideas que por alguna razón siguen sonando en la discusión actual. En realidad uno se da cuenta que son muchas veces eco de estos tres capítulos. Y les voy a dar unos ejemplos ya mismo.
estos conceptos de representación y de autoridad, del punto de vista legalista, que yo como abogado ejerzo, puedo reconocer que no son enteramente originales. Él no es la primera persona que está hablando de autoridad, y no es la primera persona que está hablando de representación de personas, ni de personas, de lo que conocemos como personas jurídicas o entidades jurídicas. Pero él está utilizando, del punto de vista retórico, él está trayendo conceptos que él ha leído ya del common law, conceptos que él ha estado viendo representado en su actividad como miembro de una junta de directores del Virginia Company, y conceptos que él está viendo de las artes como del teatro, de la actuación, de la filosofía clásica. Él está utilizando todos estos conceptos para tratar de armar esta idea de lo que constituye representación, de cuando esa representación constituye autoridad o está autorizada, y cómo esas dinámicas alimentan lo que eventualmente sería su teoría del el convenio que da origen al Commonwealth, y cómo de ahí surge la persona del soberano, cómo de ahí se constituye el concepto de un pueblo sujeto a ser soberano, y cómo entonces teoristas o filósofos políticos subsiguientes luchan o argumentan contra estas representaciones, o le dan eco a ellas. El capítulo, y a lo que están viendo quizás en YouTube o viendo una reproducción del video, perdonen que mi imagen entre y sale, pero mi internet hoy está flojo y se congela a veces la cámara. En el capítulo 16, el último capítulo de la sección, de la primera parte del Leviatán, que es de Homine o of Man, Hobbes comienza yendo a definir lo que es la persona o a person. Y dice, y lo define, él define lo que es la personalidad a base de quién debe ser el autor final de las acciones y de las palabras. Él no está definiendo persona del pienso, por ende soy, de Descartes. Su definición de persona no es subjetiva del yo, es subjetiva del punto de vista de la audiencia de ese yo. Así que en otras sesiones he hablado de cómo Hobbes en diferentes momentos de su narrativa está aumentando la altitud de donde está viendo la comunidad política, del individuo solamente al grupo de personas, a la sociedad, y eso lo vamos a estar viendo en esta narrativa. Así que él dice, a person is he whose words or actions are considered either as his own or as representing the words or actions of another man, or of any other thing to whom they are attributed, whether truly or by fiction. O sea, noten cómo él dice que la persona no es aquel que habla, no es aquel que actúa, es aquel cuyas palabras y acciones otro considera que son genuinamente de su autoría, o que se enuncian o se actúan en representación de otro que es el autor como tal. Y ya está introduciendo el concepto de la persona ficticia. Cuando él habla de que they are attributed, whether truly or by fiction, está hablando de que o esa personalidad se le atribuye al individuo, ¿verdad?, a la persona de carne y hueso, o se le atribuye a otra cosa que sea incluso una ficción. When they are considered as his own, then he is called a natural person. And when they are considered as representing the words and actions of an other, then he is a feigned or artificial person. Entonces, Hobbes hace la primera analogía a lo que son las palabras enunciadas por un actor en una obra,
donde aunque la persona está actuando propiamente, ¿verdad? Es la persona que enuncia las palabras, no es el autor de esas palabras. El autor sería el guionista o el poeta, ¿verdad? Considerando que todavía en este tiempo el teatro estaba íntimamente relacionado con el verso y con la poesía. So that a person is the same that an actor is, both on stage and in common conversation. And to personate is to act or represent himself or another, and he that acteth another is said to bear his person or act in his name. Esa imagen del teatro es importante que la tengan presente para cuando Hobbes habla de el soberano tanto como individuo, persona natural, pero también como un tipo de actor, un actor que está representando al Commonwealth, pero que también está representando a la institución, ¿verdad? Al concepto del soberano. Eso lo vamos a cubrir un poquito más adelante. Of persons are, dice, and is, I bear three persons, my own, my adversaries, and the judges, and is called in diverse occasions diversely a procurator, an actor, perdón, and is called in diverse occasions diversely as a representative or representative, a lieutenant, a vicar, an attorney, a deputy, a procurator, an actor, and the like. Cuando le digo que tienen ecos legalistas aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando en una transacción corporativa y documentos que yo tengo que preparar como parte de esa transacción incluyen un power of attorney, incluyen una resolución donde una entidad declara quién es su authorized representative o representer y como hay una entidad gubernamental que también va a participar en la transacción, yo tengo que determinar que hay un oficial que va a firmar una escritura y su título es deputy. Así que cuando les digo que hay eco, literalmente son términos que ustedes ven quizás, ¿verdad? Cuando vayan a sacar una hipoteca o un préstamo del Small Business Administration, están utilizando terminología y conceptos que son ya centenarios y que ya para el tiempo de Hobbes eran considerados términos viejos, como él mismo está haciendo alusión cuando está hablando de esta cuestión de la persona como lo definían los latín, en el latín y como se definía en el griego. Of persons artificial, some have their words and actions owned by those whom they represent. And then the person is the actor. And he that owneth his words and actions is the author, in which case the actor acteth by authority. Y después más adelante dice, and as the right of possession is called dominion, so the right of doing any action is called authority. So that by authority is always understood a right of doing an act, and done by authority, done by commission or license from him whose right it is. ¿Por qué ustedes creen que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal o la Autoridad de Carretera y Transportación? ¿Por qué se llaman autoridad? Porque en los tiempos de la reina Elizabeth, que se están creando estas compañías colonizadoras y mercantiles, el edicto que les daba autoridad comenzaba diciendo o by authority of the Queen o be it authorized. Se creaba la entidad corporativa y con la tradición se entiende que por autoridad del soberano que te delega ese poder, tú estás actuando una licencia. Y eso se quedó en la tradición y cuando en Nueva York se crean a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, las corporaciones públicas, como las entendemos hoy en día, se les nombra authority. Así que de nuevo,
estamos viendo esto eco en cómo se organiza incluso las entidades estatales. Pero la parte ahí clave, incluso cuando él habla de right of possession is called dominion, en Puerto Rico todos conocemos, o altamente conocemos, ¿verdad? Por la discusión pública, esta cuestión de los territorios bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos, de la Constitución Federal de los Estados Unidos. En el derecho británico imperial, y entonces en lo que se conoce como el derecho de los Commonwealth, las posesiones, los territorios se le llamaban dominions. Y hoy en día, de hecho, en la costa de Canadá todavía queda un dominion que no es, se le gobierna como un territorio, pero no tiene ese término, o sea, dominion. Eh, From whence it followeth that when the actor maketh a covenant by authority, he bindeth thereby the author, no less than if he had made it himself, and no less subjecteth him to all the consequences of the same. And therefore, all that has been said formerly of the nature of covenants, en términos del derecho natural o de la ley de la naturaleza de cumplir tus obligaciones, of the nature of the covenant between man and man in their natural capacity, is true also when they are made by their actors, representatives, or procurators that have authority from them, so far forth as in their commission, but no further, no farther. Entonces, Hobbes está hablando de cuándo esa autoridad es válida, cuándo no, que se debe pedir para demostrarla. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a coger un préstamo de negocio y organicen una corporación, una LLC, nadie va a firmarle un préstamo hasta que usted no traiga un certificado de resolución. Y surge de verdad este principio del common law de que la autoridad, si tú no puedes tener prueba fehaciente de ella, si después te das cuenta de que no había, de esa autoridad no existía, tú contrataste a tu propio riesgo. Y entonces, Hobbes más adelante habla de las personas ficticias. Ahora, él les dice los persons inanimate. There are few things that are incapable of being represented by fiction. Inanimate things as a church, a hospital, a bridge, may be personated by a rector, a master, or overseer. But things inanimate cannot be authors, nor therefore give authority to their actors. Yet the actors may have authority to procure their maintenance, given them by those that are owners or governors of those things. And therefore such things cannot be personated before there be some state of civil government. Este párrafo, y uno más adelante cuando está hablando de persona de religión, que es la próxima sección, son de las secciones del Leviatán que me le trajeron un problema a Hobbes, porque en una misma oración él te compara la iglesia, un hospital o un puente, y que su administración, la administración de esa posesión ficticia, no puede existir sin la constitución de un gobierno civil, o lo que eventualmente él llama el Commonwealth. Por lo cual, bajo la lógica de este párrafo, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Episcopal o Anglicana en el momento de Hobbes, ninguna iglesia presbiteriana, como las que había en Escocia, etcétera, podían alegar una existencia aparte de la del Estado. Y que por consiguiente, más adelante Hobbes va a argumentar que son, en esencia, están sujetas tanto sus posesiones, su propiedad, como su doctrina al juicio del Estado y del soberano que actúa como le dice su essence o el spirit
del Commonwealth. Incluso parte del problema que surge de este párrafo es que Hobbes está también negando la idea que en ese momento específicamente en Inglaterra o en Gran Bretaña se está discutiendo y que es parte de lo que alimenta la guerra civil que termina con la ejecución de Carlos XI y las luchas de su heredero Carlos XII, de que ninguna autoridad eclesiástica puede ser la que corona o la que legitimiza el poder del soberano para sea el individuo que ocupa la silla o incluso la institución del soberano o del monarca. Porque Hobbes no reconoce esencialmente instituciones legales o entidades jurídicas antes de la existencia del Estado. Incluso cuando la semana pasada, cuando preguntaron sobre Locke, una de las diferencias principales entre lo que presenta Locke en su segundo tratado eh, y que ciertamente era referencia a propósito. Diego, tiene una pregunta, perdón. Sí, que si era Charles the First o Charles the 11th. Yo pensaba que Era, era on- era 11. no era el Carlos I y Carlos II de Inglaterra. No creo, pero lo verificamos ahora. Quizás me confundí. El asunto déjame volver a donde estaba en el tracto. Eh, Locke va a argumentar que existe, previo a la constitución del Estado, una sociedad o un cuerpo comunitario, político, que es, y es ese cuerpo, esa sociedad, esa criatura casi orgánica, es la que entonces sus integrantes constituyen el contrato social y establecen el Estado sujeto a un pacto, un convenio, lo que se le conoce entonces como el contrato social, que establece cuáles son las responsabilidades y los poderes de ese Estado. El Hobbes, ¿verdad? Antes de esto, no le daría, no le daría credibilidad a esa lógica, porque, como digo en el capítulo 13, previo a la constitución del Commonwealth, no hay, lo que hay son individuos en estado de la naturaleza con libertad a ejercer su razón y a preservar su vida y los medios para preservar su vida como mejor entienda. Así que no existe, para Hobbes no existe tal cosa como una sociedad pre-Commonwealth. Manuel, tiene la manita. No, es que esta cosa es muy inteligente y pensó que me estaba rascando y pensó que... El, y después la segunda parte, en la próxima sección, cuando hacía referencia de la parte donde él habla de, de religión, primero habla de false gods. Él dice, an idol or mere figment of the brain may be personated, as were the gods of the heathen, which by such officers as the state appointed were personated and held possessions, and other gods and rites which men from time to time dedicated and consecrated unto them. But idols cannot be authors, for an idol is nothing. The authority proceeded from the state, and therefore, before introduction of civil government, the gods of the heathen could not be personated. Si se acuerdan del capítulo 12, Hobbes habla de que en los tiempos paganos la ley y la religión estaban entrelazados
y que muchas veces los lawgivers utilizaban la religión como un mecanismo para consagrar su ejercicio de poder como gobernante, pero que en realidad eso era una mera ficción para aprovecharse del miedo a las cosas no entendibles o no vistas de parte de la ciudadanía, pero que en realidad lo que estábamos viendo en esas acciones era una acción política, no era una acción religiosa. Y si ustedes leyeran La ciudad antigua de Numa, de Colange, Numa sugiere algo en esa línea cuando él habla que la ciudad surge de... Numa, Numa cree que ¿verdad? Dice que la religión es previa a la constitución de la ciudad, ¿verdad? De la polis, pero surge de la agrupación de diferentes cultos, los leartes de las culturas indoeuropeas, y que mientras se van agrupando diferentes familias, entonces clanes o genes, y eventualmente llegan a la población, pues la manera que se van consagrando es uniendo los cultos del hogar a un culto de la ciudad. Y no directamente sí contradice en el sentido de que reconoce la preexistencia del culto, pero lo amarra a la constitución del Estado, y lo hace una parte formal del mismo. Así que Numa está hablando con Hobbes en ese momento. Y aquí es que viene la parte que fue tan controversial que en la versión en latín Hobbes tuvo que aclararla, cuando él habla de the true God. The true God may be personated, as he was first by Moses, who governed the Israelites, that were not his, but God's people, not in his own name, but in God's name. Secondly, by the Son of Man, his own Son, our blessed Savior Jesus Christ, that came to reduce the Jews and induce all nations into the kingdom of his Father, not as of himself, but as sent from his Father. And thirdly, by the Holy Ghost or Comforter, speaking and working in the apostles, which Holy Ghost was a comforter that came not of himself, but was sent and proceeded from them both. El problema que le trajo ese párrafo a Hobbes es que sugiere que Dios no le hablaba directamente a los israelitas, sino que era meramente una representación de Moisés como figura, como individuo. Pero que incluso podía también leerse como que Moisés era la representación en la tierra de la figura del Padre en la Santísima Trinidad, que Jesús, aunque es el Hijo, como Hobbes reconoce, pero que incluso los apóstoles son la manifestación física en la tierra del Espíritu Santo. Y ¿verdad? Los que todavía profesamos los domingos el credo niceno, pues sabemos que eso no cuadra, y en ese momento tampoco cuadraba con la teología anglicana o episcopal. Y Hobbes incluso tiene que hacer en su adendum a la versión en latino, él contesta las críticas que se hacen en esa sección, especialmente porque se le estaba ya en esa época, se había levantado un proyecto para declararlo en el Parlamento un hereje, y pues todas las consecuencias que surgían de eso. Para propósitos de la Constitución del Commonwealth, el próximo párrafo es los próximos dos párrafos son los más importantes. A multitude of men are made one person when they are by one man or one person represented, so that it be done with the consent of every one of that multitude in particular. For it is the unity of the representer, not the unity of the represented, that maketh the person one. And it is the representer that beareth the person, and but one person. And unity cannot be otherwise be misunderstood in multitude. La Constitución de los Estados Unidos, la de 1789, dice "We the people", ¿verdad?
y la Constitución de Puerto Rico, la territorial o la de Lela, comienza nosotros, pueblo de Puerto Rico. Esas frases, ¿verdad? Tanto la federal como la local, puede leerse de una manera hobbesiana y se puede leer de una manera anti-hobbesiana o más en línea con Locke. De hecho, un un profesor de derecho, un tratadista que se llama Randy Barnett, que tiene una visión más libertaria o liberal clásica de los derechos individuales bajo la Constitución de los Estados Unidos, y entiende que cuando dice we the people es nosotros como individuos, no como una entidad orgánica previo a la Constitución del Estado. Pero hay una manera también de leerlo diciendo we the people existimos previo a la Constitución de este Estado y somos nosotros quienes estamos en línea con lo que establece Locke, lo que argumentaría Locke, estableciendo el organismo. Ambas pueden coexistir. La tradición no indicaría que probablemente se escribió del punto de vista más Locke que Hobbes, especialmente porque en la época revolucionaria existían ya los estados o las colonias que tenían una noción de sí mismo independiente a la de el gobierno federal, y que entonces poco a poco tiene esa transformación al estado federal que conocemos hoy en día. Pero lo importante, ¿verdad?, de esas ambas lecturas de ese ejemplo del gobierno federal es que no importa si es hobbesiana o anti-hobbesiana, más de Locke, sirve como un ejemplo de lo que está diciendo, de lo que está argumentando Hobbes. El gobierno federal no existe previo a su propia constitución. Es cuando se juntan que de momento esta multitud, este revolú, se convierte en una persona que es capaz de ser representada por un soberano, que en el diseño constitucional de los Estados Unidos sería el presidente, el Congreso, en sus ambas cámaras y el Tribunal Supremo. ¿Me están siguiendo ahí? Porque yo sé que estoy siendo un poquito abstracto el argumento, pero va a ser importante eventualmente cuando se discuta ya lo que son las libertades y la responsabilidad del ciudadano ante el soberano. ¿Alguna preguntita? ¿Comentario? Seguimos. And because the multitude naturally is not one, but many, they cannot be understood for one, but many authors of everything. Their representative saith or doth in their name. Every man giving their common representative authority from himself in particular, and owning all the actions the representative doth, in case they give him authority without stint. Otherwise, when they limit him in what and how far he shall represent them, none of them owneth more than they give him commission to act. And if the representative consists of many men, the voice of the greater number must be considered as the voice of them all. And a representative of even number, especially when the number is not great, whereby the contradictory voices are oftentimes equal, is therefore oftentimes mute and incapable of action. For when a cause is heard, not to condemn is to absolve, but on the contrary, to say that not absolving is condemning is not true. The like it is in the deliberation of executing presently or deferring to another time. For when the voices are equal, the not decreeing execution is a decree of dilation. Si ustedes ven jugando pelota dura, o si veían La Coma y Como Yo, o alguno de los otros programas, ustedes van a ver que o van a escuchar
y si lo están escuchando solamente, que los panelistas o los comentaristas, cuando están discutiendo las acciones de los gobernantes, sean legisladores, sean jueces, sean el gobernador, la gobernadora, los contratan con el pueblo. El pueblo. Y el pueblo existe como que aparte. Y el pueblo es este ser abusado. O a veces o a veces te lo ponen como este ser ignorante. Cuando hablan, ¿verdad? Con la mítica Doña Pancha en Jayuya, lo que sea el ejemplo condescendiente que quieran traer. Hobbes está diciendo, el pueblo no existe. El pueblo no, de hecho, no tiene capacidad de existir porque el pueblo simplemente es un término que utilizamos para definir una multitud de individuos que cada uno tiene su propio criterio, que cada uno tiene su propio juicio, y no hay manera de tú decir que existe como un colectivo hasta aquel momento donde a otra persona, sea ficticia, como una asamblea, o sea natural, como un soberano individual absoluto, se le confiere la autoridad no de gobernarlos, sino de obligarlos, de ser el representante no solamente autorizado para actuar a nombre de cada individuo, sino que entonces poder también obligar y actuar y representar a la fuerza colectiva de todos esos individuos, entiendan sus bienes y sus haberes, que es lo que constituye el Commonwealth. Que, y en esa división tripartita de la representación del soberano es donde todavía en esta versión en inglés se nota, en esta versión original del Leviatán, se nota que Hobbes todavía está luchando de cómo articular el concepto porque está el soberano como individuo o individuos, o sea, los que ocupan la oficina, están los que está el soberano como institución, que en el capítulo 17 le habla el Moral God. Está el Commonwealth, que es el nombre que utilizamos para definir el dominio, la propiedad, las capacidades de toda esa multitud que no tiene personalidad hasta que esté sujeta a un soberano. Y entonces está la multitud de individuos. Y lo que surge luego de este capítulo y que se elabora en la parte 2 de Leviatán es Hobbes tratando de darle forma a a esta, vamos a decir, o ficción o narrativa alquímica casi de dónde surge esta criatura que Hobbes en ese momento está observando despedazándose en guerra civil, que es el Estado moderno o el Commonwealth. Cuando, y está en la misma palabra, Commonwealth, no es Common People. Es una referencia a las posesiones materiales de ese colectivo, pero que solamente pueden existir en la medida que este concepto del Commonwealth se ha instituido mediante un acuerdo entre todas las partes para designar a un representante como soberano o a un grupo de individuos que en asamblea actúan como el soberano. ¿Alguna pregunta o comentario, Manuel? Te veo pensando. Ah, Diego. Eso es, se podría decir que eso es la teoría que hablan de que cuando tú le das tu voto a una persona, le estás entregando tu poder político para que puedan hablar y actuar por ti en esos temas. Sí, sí y no, porque depende ¿verdad? De qué tipo de visión o ideología política tú tengas en términos de qué significa la democracia, o mejor dicho, la democracia representativa que nosotros vivimos hoy en día. El,
¿verdad? Cuando ustedes y yo vamos a votar a la caseta y marcamos una papeleta, noten que a menos que no haya un referéndum particular, no hay un solo tema en esa papeleta. Hay fotos con un nombre al lado de esa foto o un espacio en blanco para que el elector escriba el nombre de una persona. Y cuando uno vota por alguien, en realidad uno está votando por el individuo, pero ¿por qué votaste por él y qué causas son las que te llevan a votar por esa persona? Nada más existen en tu cabeza. De ahí que viene esta, esta necesidad especialmente muy contemporánea, luego diría, del presidente Wilson o el presidente Roosevelt, de decir que su elección individual constituye un mandato ideológico o programático para imponer una serie de política pública, ¿verdad? Eh, pero no es lo mismo en el sentido de Hobbes, porque cuando Hobbes habla de que una persona sea eh, reciba soberanía, eh, tu único criterio bajo la teoría de Hobbes es que tú quieres seguridad y que tú quieres la capacidad de vivir el tracto natural o biológico de tu vida, o el tracto natural de tu vida biológica, y que puedas vivir con ciertas comodidades que no están disponibles en el estado de naturaleza. Así que más allá de eso, Hobbes no reconocería un, un, un mandato programático, más allá de mantenerte seguro, sano y salvo, y en disfrute de la libertad es que el soberano te reconozca, que en la teoría de Hobbes es esencialmente lo que él no te prohíba. Eh, no obstante que el Leviatán incluye implícitamente recomendaciones programáticas a lo que debería ser un buen soberano británico o europeo del tiempo. Eh, que de hecho es la manera que él comienza el capítulo 17, ¿verdad? Ahora cuando lleguemos ahí. Manuel. Este, no tengo un comentario, porque tenía un comentario, pero mis dos hijas perrunas me sacaron la concentración. Pero digamos que ahora me quedé pagando lo que estaba respondiendo a Diego. O sea, hay una distinción bien nítida entre, o sea, el Hobbes usa la palabra el representer, ¿no? Pero realmente no hay tal cosa, o sea, usa la palabra representer, pero después como veremos, después de la constitución o de la creación de ese soberano, ese uno realmente, lo que tú estás planteando, o sea, no hay tal cosa como un mandato, o sea, es un representante en el sentido más que representante, es una creación totalmente nueva. O sea, es como el resultado Ujú. o producto porque después no te representa, después realmente tiene carta abierta, pero claro, es por lo que dice Cristian, es por el afán tan terrible que tenemos nosotros por el temor que nos produce el riesgo de perder la vida, que estamos dispuestos a crear esta cosa, ¿no? Personificada en esto, porque realmente no es un representante. O sea, no, es que no me está saliendo como lo quiero decir. Lo que quiero decir es como que la creación de esto y que a la altura de que este capítulo 16, ¿verdad? Hobbes habla de que es un representante. Este, posteriormente no va a haber, digamos, este trayecto entre representante y representado, en el cual tú pudieras incluso preguntarte sobre el hacer valer la voluntad de uno por otro, porque es que no es de ese tipo de relación lo que va a estar planteado. Entonces, nada, un poco digo eso porque hay tal cosa como una contraposición, y mientras tú estabas hablando, realmente no encontré la referencia bien,
pero hay tal cosa como una contraposición de dos figuras con dos nombres distintos que aluden a un sujeto colectivo en la historia del pensamiento político moderno, particularmente entre finales del siglo XVII al siglo XX, que es por un lado el concepto de la multitud, que es el que está usando Hobbes, Ujú. y por otro lado es este concepto, ¿verdad? Que viene del latino, que es el popolo, que es el pueblo, y que a su vez pues, traduce el griego antiguo, el demos y toda la vuelta. Entonces, si hay pensadores claves en donde tú puedes notar que la figura de la multitud realmente es mucho más espeluznante, porque es que la del pueblo en el sentido de que es mucho más abierta, creativa, creadora, más bien, mucho más indómita, porque un poco preexiste a la constitución de lo que sería el Estado moderno. Mientras que el pueblo es esa multitud ya pasada por el filtro de una autoridad o poder soberano constituido que entonces la nombra. No, pero la nombra un poco para manejarla, para dominarla. Eh, y hay un pasaje que es desafortunado que no lo encuentre. Y hay un pasaje en Decibe de Hobbes donde habla de ese elemento espeluznante este, y potente de la multitud como sujeto. Pero que yo después voy a buscar el pasaje porque es interesante cuando tú contrapones esa proyección que hace de la multitud en ese otro texto frente entonces a esta multitud que va a quedar totalmente desconocida posterior a la creación del... Bueno, no sé si en Decibe, no recuerdo la sección de Decibe, pero hace unos capítulos atrás, si ustedes se recuerdan, él habla Hobbes habla del problema cuando de momento la multitud es desatada y que cómo las acciones de los individuos que componen esa multitud desatada reflejan que el riesgo de la multitud desatada en realidad existe dentro de cada individuo. Y lo que ocurre es que cuando se desata esa multitud, hay como una reintroducción del estado de la naturaleza. Y no es que la multitud está actuando, es que al tú como que reintroducir ese estado, los individuos actúan como actuarían en el estado de naturaleza, por lo cual todos los que están participando son responsables de lo que hace todo el revolú, ¿verdad? Porque el revolú lo único que está reflejando es lo que el soberano supone que esté evitando que ocurra. Y eso ocurre unos capítulos antes. También está el elemento de que Hobbes, cuando está hablando de la representación, noten que todavía está hablando en la sección de of man. Y es importante porque él va a utilizar ese principio de qué significa la representación a nivel de individuos para explicar su teoría de cómo se constituye el Commonwealth, pero también de cómo el soberano actúa en su capacidad como individuo o como en su capacidad como soberano, y también para explicar cuál es el rol y el verdadero poder o autoridad que ejerce un ministro o un funcionario que está ejecutando un poder delegado de ese soberano. Así que ese concepto del representative, aunque en la sesión de libro estamos analizando en el contexto de la creación del Commonwealth, va a manifestarse en otros elementos del texto. El otro asunto que es importante que siempre tengamos presente es que como Hobbes está escribiendo, está tratando de escribir en esta noción geométrica basada en teoremas y en presentar estos principios como elemento casi matemático, uno pudiera pecar de pensar que él, como autor y como pensador, no reconoce que existe un diálogo entre el soberano, sus ministros y el pueblo de los sujetos, de los que están sujetos a esa autoridad. Hobbes, y lo he mencionado en otras sesiones, está implícitamente en varias secciones, como la sección del Laws of Nature,
siendo prescriptivo o presentando unos valores que él entiende que son normativos, con los cuales él está aconsejando indirectamente a esa parte de su audiencia que son soberanos, en particular el rey. Y lo hace desde el punto de vista normativo en el sentido de que le dice, estas son leyes de naturaleza, si no las sigues tú, porque nadie te puede obligar, tú puedes ser el que reintroduce el estado de la naturaleza y vas a tú tener problemas. Y es ese argumento implícito, esa idea de que existe cierto diálogo, lo que le trae problemas con los monarquistas, que entienden que la autoridad del monarca no está sujeta a unos principios rectores más allá de ser designado por Papito Dios o ser, la figura constituida por un pacto bilateral. Así que nunca debemos pensar que Hobbes piensa que esto es una discusión de una dirección. Hobbes reconoce que hay unos límites. Lo que pasa es que para nosotros, en nuestra sensibilidad contemporánea, no es tan explícita como lo sería probablemente para el lector de ese momento, especialmente considerando que estaban viviendo mucho en exilio, había pasado una guerra civil, etc. Capítulo 17. Oye, Primer capítulo, Cristian, perdón, disculpa, sí. hice una búsqueda rápida aquí en el señor Google. Y si me permite, voy a leer en voz alta el párrafo del artículo de un académico, pero lo voy a leer en voz alta, pero es porque tiene una cita, que es lo que yo estaba buscando precisamente de Sive, Ujú, que dice, eh, Hobbes' approach in the Sive to the distinction between people and multitude suggests that he thought that the multitudinous of the multitude had not so far been properly characterized. Cita Hobbes. The first and crucial question is this. He declares at the start of chapter 6, the deceiver. Y sigue citando, what actually is a multitude of men who unite by their own decision in a single commonwealth. Sigue entonces el autor del artículo. The essential feature of a multitude is not so much disagreement or unruliness, but simply plurality. Even where a crowd of people agree about a particular matter, they are not really of one mind. They are actually as many opinions and also volitions and actions as there are men. The essential feature of a people, by contrast, is singleness or unity. A people, but not a multitude, is one person. And a multitude becomes one person if they, cita Hobbes, and a multitude becomes one person if they agree that the will of some one man or the consenting wills of a majority of themselves is to be taken as the will of them all. The result, Hobbes says in the Elements of Law, is, and I quote, the result, Hobbes says in the Elements of Law, is a city defined to be a multitude of men united as one person by a common power for their common peace, defense, and benefit. Y estoy acabando por si acaso. The Hobbesian people then wills through the will of one person, either a single individual or a council voting on a majority basis. In that person's will, and only in that person's will, the multitude is united and turned into a city, a corporate entity to which can be attributed volitions and actions, and rights and responsibilities. The consequence of this, Hobbes asserted, is that, and citamos a Hobbes, is that in every commonwealth, the people reigns, regardless of the form of government, ¿verdad? Y sigue, in a democracy and in an aristocracy, the subjects are the multitude, but the council is the people. In a monarchy, the subjects are the multitude, and the king is the people. Y por ahí sigue, ¿no? Pero nada, todo eso realmente para decir, o para insistir en lo que estaba pensando, que ahora no recuerdo por qué fue que me surgió, que era la cosa de que en Hobbes está esa distinción
Lo que pasa es que en el Leviatán yo no me recuerdo que salga la palabra people en ningún lado, pero, pero en Decibel hace esta distinción nítida entre la multitud como este sujeto creador, esta pluralidad que existe a lo que viene, mientras que entonces el pueblo es ese nombre, pues como así, como dicen esas citas sobre Decibel, el pueblo es lo que será el soberano, pero el soberano en el caso de Job pues, es una persona, ¿no? Bueno, No, pues, recuerda dos cosas. Primero, Decibe se escribe en latín, ajá, así que todos estamos leyendo siempre, porque yo no conozco latín, así que siempre estamos leyendo una traducción. Segundo, ese mismo pasaje o esa misma sección de Decibe, él lo incluye en este capítulo 17 y hace una referencia en el capítulo 16. En el capítulo 16, él habla eh, cuando él dice, and if the representative consists of many men, the voice of the greater number must be considered the voice of them all. ¿Qué significa eso? Que una multitud solamente se personifica una vez esa multitud y todos los individuos que la componen se entienden pactados a obedecer la voluntad de la mayoría. Y en el capítulo 17, cuando él está hablando de qué es lo que de verdad constituye el Commonwealth, que él empieza a desglosar, él empieza por el proceso de eliminación a eliminar teoría, especialmente teorías que eran prevalecientes en ese momento. Una de ellas es que él dice, eh, and be there never so great a multitude, yet if their actions be directed according to their particular judgments and particular appetites, they can expect thereby no defense, nor protection, nor either against a common enemy, nor against the injuries of one another. Entiéndase, si tú conglomeras a toda la isla de Puerto Rico en, en la área geográfica de Guaynabo, por meramente estar todo conglomerado en un espacio, esa multitud no se constituye automáticamente un Commonwealth, a menos que estén sujetos a un solo juicio. Y el meramente estar todos juntos no los organiza de una manera que puedan efectivamente defenderse contra un enemigo externo o defenderse contra las injurias que se pueden causar uno al otro o proteger un entendido de lo que son derechos básicos. Y después más adelante le dice, whereby, dice, for being distracted in opinions concerning the best use and application of their strength, they do not help but hinder one another and reduce their strength by mutual opposition to nothing, whereby they are easily not only subdued by a very few that agree together, but also when there is no common enemy, they make war upon each other for their particular interest. For if we could suppose a great multitude of men to consent in the observation of justice and other laws of nature without a common power to keep them all in awe, we might as well suppose all mankind to do the same. And then there neither would be nor need to be any civil government or commonwealth at all, because would be peace without subjection. David, perdóname. Sí, hola, buenas noches a todos. Para yo más o menos clarificar cómo estoy entendiendo el concepto, entiendo que el Commonwealth, o vamos a decir pueblo, si estoy mal en fusionar los dos, pues por favor me corrigen. Pues el Commonwealth no es la suma de todos los individuos o de todos los individuos que hacen una multitud. Se ve la multitud como un conglomerado de individuos, ¿verdad? Que cada cual, valga la redundancia, tiene unos intereses, tiene una forma de ver, tiene una cosa particular. Pero ese conglomerado de individuos que es la multitud o sea, no es una unidad real. No es una unidad real en el sentido político, en el sentido civil, porque no ha tenido todavía, ¿verdad? No ha cedido su juicio, su unidad, su voluntad al soberano y por ende pues no existe, ¿sabes? Porque el soberano es completamente necesario para que exista el pueblo. Las multitudes pueden existir y se pueden arrancar los cuellos, todos ellos por su propio lado,
pero para considerarse un pueblo y para considerarse una unidad con potencial de futuro, potencial de construcción, potencial de vivir en sociedad, etcétera, pues tiene que obligatoriamente, ¿verdad? Haber un soberano. Estás en lo correcto del punto de vista político. ¿Por qué hago la aclaración? Porque especialmente hoy en día, nosotros tenemos muy vivo en nuestra cabeza el concepto de la nación como un fenómeno cultural o incluso sociológico. ¿Qué nos hace puertorriqueños? Pues todos hablamos mayormente español, con un cierto acento particular que nos distingue del acento del castellano de otras regiones. Hasta incluso los que son los que son de la diáspora, entre comillas, puertorriqueña, hasta cuando hablan inglés, hablan un inglés particular que se asocia a que hayan sido descendencia puertorriqueña. Tienen unos factores culturales y unos apetitos en común, pero del punto de vista político, ¿qué es lo que te hace puertorriqueño? Que estás sujeto al gobierno federal o que estás sujeto al gobierno estatal de Puerto Rico. Punto, se acabó, no hay más discusión. Del punto de vista político. Eso es lo que te está argumentando Hobbes. Hobbes te diría, si entras en un diálogo con Hobbes sobre la historia antigua griega, él te diría, todos los helenos hablaban griego, sea iónico, dorio o el tercer dialecto que se me olvida. Pero la única cosa que los unificaba era o los persas o que los atenienses y los espartanos los aconglomeraron en unas facciones, pero eran para pelear. Por ser heleno, cultural o sociológicamente, políticamente no eran un pueblo. ¿Qué hacía al pueblo de Atenas? A la polis de Atenas, que los que estaban dentro de la región de la polis de Atenas estaban sujetos a una asamblea que por mayoría imponía su voluntad en representación de la polis y tú como individuo no tenías, más allá de lo que la asamblea te reconociera, una oposición a ese dictamen, ¿verdad? Así que lo que dijiste es correcto, pero debemos tener claro, especialmente para nosotros que somos lectores contemporáneos, que él está hablando del punto de vista político. Él no está hablando del punto de vista sociológico o cultural, o el concepto de nación que tenemos hoy en día. Y especialmente en esta época, incluso de una visión eurocéntrica, lo normal era que tu soberano no hablaba quizás tu propio idioma. Los imperios eran mucho más diversos del punto de vista cultural, hasta incluso dentro de Europa, de lo que somos nosotros hoy en día. El nacionalismo romántico, una de sus grandes victorias, uno podría decir, es su capacidad de homogeneizar mucha diversidad, incluso entre pueblos con diferencia étnica, con diferencia lingüística, con tradiciones religiosas diferentes. La paz de Westfalia, que surge, ¿verdad?, de todo este momento, hasta incluso yo he leído unos argumentos bien convincentes como la paz de Westfalia era esta solución imperfecta de monarcas tratando de ver cómo podían apaciguar el poco a poco lo que era la erosión del orden feudal. Eh, y un ejemplo, ¿verdad? Hice ahorita el ejemplo de la constitución del gobierno de los Estados Unidos. El rey Jorge no hablaba inglés, hablaba casi todo alemán. Y era el rey de Inglaterra. Y Diego, ahorita tiene razón, era Carlos I y Carlos II. Pero nosotros que somos hispanos, ¿verdad? Teníamos a Carlos V, que era simultáneamente emperador del Sacro Imperio Romano, rey de España
se me olvida si unificó en un momento con Portugal, y su imperio, del cual era soberano de diferentes Borbón. maneras, no, no, él era Habsburgo. Sí, era Dominaba, Burgos, porque también era rey de Austria. exacto, o sea, dominaba imperio entero. Así que esa sensibilidad cultural y nacional que nosotros tenemos hoy en día no es la que está hablando Hobbes. Y es importante también que lo tengamos presente porque esto es desde el punto de vista político. De hecho, para entrar ya, ¿verdad? En el capítulo 17, que es lo que él está tratando de argumentar, que es la causa, lo que constituye el Commonwealth. The final cause, end, or design of men who naturally love liberty and dominion over others. O sea, te gustan las dos. Tu libertad y tu dominio sobre otros. Y yo creo que hay, hay quizás, ¿verdad? En la parte más oscura de nuestra psiqui, pensar, vale la pena a veces reflexionar de en qué medida pueden, no, puede existir libertad sin cierto dominio, ¿verdad? Pero in the introduction of that restraint upon themselves, in which we see them live in commonwealth, is the foresight of their own preservation and of a more contented life thereby. That is to say, of getting themselves out from that miserable condition of war, which is necessarily consequent, as has been shown, to the natural passions of men when there is no visible power to keep them in awe and tie them by fear of punishment to the performance of their covenants and observation of those laws of nature set down in the 14th and 15th chapter. Lo que constituye para Hobbes el Commonwealth o el Estado, que sería una noción totalmente foránea a los monarcas feudales o en la antigüedad incluso. Nuestro Estado no es lo que yo... Cuando ustedes lean a Aristóteles o lean a Platón y él habla del polis, él no está hablando de nuestro Estado moderno. Lo que constituye ese Estado moderno es estar sujeto al poder común de un soberano. Punto. Y entonces en los próximos capítulos, estoy viendo aquí que nos quedan 15 minutos, él entonces repite, ¿verdad?, lo que ya habíamos leído anteriormente, que las leyes de la naturaleza no tienen fuerza vinculante si no existe un poder que la imponga y que aplique castigo por romperlo. Y él empieza a hacer empieza a desarticular otras teorías de dónde surge el Estado. En la primera que él desarticula, dice que el Estado no surge de la conglomeración de familias o de los clanes. Ahí un poquito está negando el concepto patriarcal o incluso cultural de lo que constituye el Commonwealth, como simplemente esta creación orgánica que surge de varios grupos que se juntan. Ya leímos la parte donde él dice, y tampoco es una mera multitud, porque la multitud de por sí solo no hace nada, excepto meterse en el medio uno del otro, ¿verdad? Como los objetos en movimiento. Entonces, él elimina perdona, él elimina también esta noción que sí habíamos mencionado anteriormente, esta noción aristotélica de que el ser humano es naturalmente social y está naturalmente dirigido a crear un estado similar a como una hormiga o como una abeja constituye su panal o su hormiguero. Y yo siempre he encontrado esta sección del capítulo bastante cómica porque, ¿verdad?, me encuentro interesante que él entienda que es necesario dedicarle como 5 o 6 párrafos a explicar cómo somos diferentes a la hormiga y a la abeja.
Pero un par de capítulos antes le gustaba usar la imagen de los osos, de cómo somos como oso y como lobo, no obstante la diferencia que tenemos claramente con esas criaturas, e ignorando el hecho de que particularmente los lobos sí son animales sociales similares a la abeja y a las hormigas que se juntan en jaulías y en el pack. Entonces llegamos a la parte más importante del capítulo, que es como la narrativa del génesis del Commonwealth. The only way to erect such a common power as may be able to defend... perdón. Y también lo importante de su negación de las abejas y de las hormigas es negar la existencia de una clase aristocrática que por naturaleza y diseño de la naturaleza está encomendada a gobernar. La hormiga y la reina hormiga son totalmente diferentes uno del otro, biológicamente y constitutivamente hablando. Hobbes no le reconoce esa diferencia a nosotros los seres humanos, excepto en el caso de un niño, de un tonto o de un loco, que en el párrafo anterior habló, él como que simplemente lo saca de la conversación. Pero él no reconoce que existe un aristos, una clase aristos, que su naturaleza los lleva a gobernar. Y una manera que él lo justifica, él dice, mira cuán diferentes eran las diferentes clases gobernantes a través del tiempo. En los tiempos antiguos eran piratas. Y hoy en día odiamos a los piratas y tenemos a estas figuras monárquicas, pero que son, en nada se parecen a sus antepasados. Y siempre recuerdo el ejemplo de William the Conqueror. Y aquí en la parte del génesis del Commonwealth. The only way to erect such a common power as may be able to defend them from the invasion of foreigners and the injuries of one another, enemigos foráneos y domésticos, and thereby to secure them in such sort as that by their own industry and by the fruits of the earth they may nourish themselves and live contentedly, is to confer all their power and strength upon one man, or upon one assembly of men, that may reduce all their wills by plurality of voices unto one will, which is as much as to say, to appoint one man or assembly of men to bear their person, and everyone to own and acknowledge himself to be author of whatsoever he that so beareth their person shall act or cause to be acted in those things which concern the common peace and safety, and therein to submit their wills, everyone to his will, and their judgments to his judgment. This is more than consent or concord. It is a real unity of them all in one and the same person, made by covenant of every man with every man, in such manner as if every man should say to every man, I authorize and give up my right of governing myself to this man or this assembly of men, on this condition, that thou give up by thy right to him and authorize all his actions in like manner. This done, the multitude so united in one person is called a commonwealth. In Latin, civitas. This is the generation of that great Leviathan, or rather, to speak more reverently, of that mortal God, to which we owe under the immortal God our peace and defense. For by this authority given by him by every particular man in the commonwealth, he hath the use of so much power and strength conferred on him, that by terror thereof he is enabled to conform the wills of them all to peace at home and mutual aid against their enemies abroad. And in him consists the essence of the commonwealth, which to define it is one person, of whose acts a great multitude by mutual covenant with one another have made themselves every one the author, to the end he may use the strength and means of them all, as he shall think expedient for their peace
and common defense. And he that carrieth this person is called sovereign, and said to have sovereign power, and everyone besides is subject. Y después hace la distinción de que se consigue, de cómo se consigue ese poder, por institución o por adquisición. Son las 8:22. Me quedé corto para entrar en términos de los derechos del soberano por institución. Solo podemos coger en la próxima parte, en la próxima sesión. Pero ¿verdad? Esa idea de la generación del Leviatán también contrasta con una manera en que Hobbes va a describir el poder de la soberanía como si fuera un poder propietario, como si fuera algo que tú puedes ceder o no ceder. De hecho, Hobbes, contrario a otros en su momento, pensaba que un rey tenía pleno derecho de escoger quién era su sucesor, hombre o mujer, hijo no hijo, primo no primo. Él pensaba que eso era algo que estaba incluso sujeto a su discreción, porque de lo contrario, si su discreción de sucesión está limitada, pues entonces él no es soberano. Y la parte que también es bien importante tener en mente es esta referencia constante, ya que está entrando en esta sección del libro, al concepto del enemigo foráneo y el enemigo doméstico. En años después, tanto Carl Schmitt como Strauss y otros van a utilizar esta referencia en Hobbes al concepto del enemigo externo y el sujeto interno para articular que en realidad todo la distinción política por excelencia es quién es definido como un enemigo y quién es definido como ¿verdad? Un ciudadano o un amigo. No amigo en el sentido fraternal, sino simplemente como alguien que se entiende que está en liga con tus intereses frente a un enemigo externo. Y que esa distinción y el establecer esa distinción es la esencia de lo que conocemos como lo político. Y se complica la situación no tanto con el enemigo externo, sino la posibilidad de declarar enemigos internos o tomar un grupo de personas que son ciudadanos y un día decir, pues ya no lo son. Creo que lo que hemos estado viendo recientemente en las noticias con asuntos de deportaciones de indocumentados o de personas que sí están en una visa de estudio dentro de Estados Unidos, es una articulación supralegalista de este principio, de que de momento decimos, fulano ya no es amigo, se tiene que ir. ¿Y cómo se va? Pues al ser enemigo está sujeto a mi discreción plena. Lo puedo enviar en un avión a su país de origen o lo puedo enviar al Bukele Hotel en El Salvador, ¿verdad? Así que los principios que estamos leyendo ya en esta sección, especialmente la parte 2, porque hay elementos de la antropología de Hobbes que son más teóricos ¿verdad? Que lo que se convierte ya en la disciplina de antropología como tal. La discusión política de él está bien viva. Está bien viva. Y si ustedes, especialmente cuando en el capítulo 18, si lo leyeron, que él habla de la necesidad de que la soberanía sea indivisa. Y uno dice, oye, pero los Estados Unidos y los países europeos gozan de unos diseños republicanos, una arquitectura republicana, donde se ha dividido la soberanía, ¿verdad? Y los poderes que Hobbes dice que están unificados. Pues, ojo, porque en Estados Unidos, apenas 60 y pico de años después de su creación, tuvieron una guerra civil que hasta el día de hoy ha sido la más violenta y sangrienta de su historia,
que surge del punto de vista constitucional, no en el sentido moral, de esa misma división de poderes, donde estados alegaban tener el poder de nulificar el criterio federal, surge de no establecer claramente quiénes eran los ciudadanos y cuáles no, y en la aplicación del principio de la esclavitud, algo que Hobbes diría que no es, no, ningún ser humano puede consentir hacer. Y Europa, sin tener que llegar a las guerras mundiales, tuvieron las guerras napoleónicas, las guerras nacionalistas del periodo romántico, América Latina en su totalidad también estuvo inmiscuido en guerra tras guerra. Así que ojo con pensar que él estaba necesariamente mal. Si algo el siglo XX nos ha demostrado es que para apaciguar esa pasión que surgía de la división de poderes y de facciones, los estados contemporáneos se han centralizado más y más. El gobierno federal opera con un criterio al punto de que gente habla de los estados como meras provincias, no como compañeros en soberanía. Europa tuvo que, para evitar que Alemania siguiera llevando a guerra, tuvo que hacer la Unión Europea para que lo gobernaran económicamente, sino militarmente. Y lo que estamos viendo en Rusia, creo. Así que todo lo que, y de esto yo estaba hablando este fin de semana, cuando este fin de semana estuve en Rincón con mi señora, que los dos cumplimos un día, con 2 días de diferencia, y ella me dice, ¿por qué tú estás dedicándole de tu tiempo a leer este libro y a dar este curso? Especialmente porque ella sabe que me gusta leer mayormente solo yo, porque es que yo creo que el truco de Hobbes y de particularmente el Leviatán es que cuando tú piensas que estaba equivocado, algo ocurre que te recuerda a él y lo que él escribió y cómo este don de hace 400, casi 500 años sigue a veces teniendo la razón en algunas cosas que te vuelan la imaginación. Piensa uno dice, pues no, yo soy un ciudadano liberal democrático, yo tengo unos derechos. Jugar en una pandemia, que es un estado de excepción, que es lo que también Hobbes va a eventualmente argumentar, de que tus derechos son hasta que dicen que no existen. Así que nada, en la próxima sesión nos toca terminar el capítulo 18, vamos a hacer un brinquito al capítulo 22 al 24. Son 4 capítulos, así que probablemente nada más vamos a cubrir 2 o 3, pero si pueden llegar a, a completar la lectura sugerida, sería buena porque ya en esos últimos capítulos estamos hablando de la arquitectura o la forma y los sistemas del Estado una vez constituido en Commonwealth. Así que, dicho lo anterior, si tienen alguna pregunta o comentario final, lo podemos coger. Vamos entonces a parar de grabar.